Soy David González, presidente del directorio del Instituto de Auditores Internos del Ecuador. Les doy la bienvenida a los webinars organizados por el Instituto. Hoy revisaremos en este webinar COSO-ERM, Gestión de Riesgos Integrales, el cual es dictado por nuestro amigo Pausto Racines. Agradezco el tiempo designado para este tipo de actividades que hemos organizado como instituto y deseo que ustedes y sus familias se encuentren bien en estos difíciles momentos. Bien, antes que nada, bienvenidos a todos. Gracias por su presencia, esperando que con la bendición de Dios, de una u otra forma, podamos enfrentar este reto, sobre todo con salud y, por supuesto, con los recursos, yo diría, suficientes en la parte psicológica, espiritual y material. Bien, iniciemos entonces un poco con el tema de las preguntas. Si por favor la pueden hacer con Slido. El código de Slido es la fecha actual, es decir, 21/04/2020, para que precisamente pongan algunas preguntas. En el intermedio de esta conferencia, voy a hacer una especie como de pool o de encuesta para ver su grado de atención con 3 preguntas que les voy a formular. Nuevamente, gracias por su presencia. Bien, lo que nos había comentado un poco, agradeciéndole, por supuesto, al Instituto de Auditores Internos, es básicamente que va a existir una prueba al final de esta charla, y esa prueba precisamente les va a ayudar a 2 cosas. Bien, primero, si es que presencias la conferencia en línea de COSO-ERM y das la prueba de 10 preguntas en el enlace indicado al final de la conferencia, entonces obtienes el certificado de una hora de educación continua, la presentación en formato PDF, las referencias y una ayuda práctica para la evaluación de los componentes y principios de COSO, gestión de riesgo empresarial. Esta hoja es hecha en Excel. Yo creo que les puede servir muchísimo para hacer un diagnóstico inicial y posteriormente generar los planes de acción respectivos. Si la calificación supera el 60%, entonces se obtiene el certificado de aprobación. Caso contrario, se obtiene un certificado de asistencia. Si tienes ese certificado de aprobación y adicionalmente tu calificación es la más alta conseguida en el menor tiempo posible, entonces ganas el 10% de descuento en el curso de certificado de COSO, gestión de riesgo empresarial. Es decir, que es indispensable que de una u otra forma, al final te conectes, se dé la prueba y, por supuesto, obtengas el certificado, ya sea de asistencia o aprobación, y mucho mejor si es que eres el mejor puntuado para que se obtenga el 10% de descuento en el curso de certificado. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Fundamentalmente vamos a ver 5 aspectos. Vamos a entrar un poco a la introducción de la gestión de riesgo empresarial. Vamos a ver el valor de la gestión de riesgo empresarial al desarrollar la estrategia, la gestión de riesgo empresarial y el desempeño. Y adicionalmente vamos a ver la integración de la gestión de riesgo empresarial con los procesos de negocio, muy importante. Y a manera de conclusión vamos a ver las consideraciones finales para afianzar los conocimientos y la información adquirida en esta conferencia. Bien, empecemos entonces con lo primero, que es la introducción a la gestión de riesgo empresarial. Es importante un poco diferenciar que existen 2 metodologías fundamentales en COSO. La una es COSO control interno y la otra es COSO gestión de riesgo empresarial. Son 2 metodologías que de una u otra forma, de hecho cada uno tiene su propia certificación. La una orientada a fundamentalmente la parte de control interno y la otra orientada fundamentalmente al riesgo. Acordémonos un poco que el riesgo es la posibilidad de que ocurran eventos internos o externos que afectan fundamentalmente la consecución de los objetivos, es decir, la estrategia y los objetivos de negocio. El COSO gestión de riesgos, que es el que vamos a ver, también está compuesto, al igual que el COSO control interno, por parte de componentes y principios. En este caso consta de 5 componentes y 20 principios, mientras que eventualmente el COSO control interno también tiene 5 componentes, pero tiene 17 principios.
Es de importancia un poco ver que estas dos metodologías tienen puntos en común o puntos convergentes. Por ejemplo, el entorno de control, en el control interno, eventualmente sería muy similar al gobierno y cultura que encontramos en el COSO Gestión de Riesgos. Entonces, aquí podemos encontrar que son componentes similares. Sin embargo, si bien sus principios, algunos de ellos convergen, el uno es respecto al control interno y el otro es respecto al riesgo. ¿De acuerdo? Adicionalmente, por supuesto, está la parte de información y comunicación, que también coincide con la parte de, si me permiten, no sé si puedo hacerle, con la parte de información, comunicación y reporte también del COSO ERM. Es importante mencionar que si bien pueden existir cosas que confluyen en lo que es COSO ERM, revisión y monitorización versus actividades de supervisión en el COSO de control interno, hay muchas cosas que definitivamente se convergen y otras que son específicas. Por ejemplo, el tema de fraude en COSO control interno es específico. En COSO gestión de riesgo empresarial, eventualmente no se lo considera o no se lo menciona precisamente para no duplicar estas dos metodologías. Mi recomendación es que fundamentalmente no digamos COSO 2014, COSO 2017, etcétera, porque supongo que van a venir actualizaciones a futuro, sino que más bien digamos existen dos marcos fundamentales, uno de control interno y otro de gestión de riesgo empresarial. El control interno, por supuesto, visto como un proceso desarrollado por toda la organización, que lo que busca es generar una razonable, una razonable certeza de que se van a alcanzar los objetivos de eficiencia y eficacia en las operaciones, cumplimiento de leyes y regulaciones, y por supuesto la última parte, que es la información financiera, no financiera, interna y externa, de forma confiable, oportuna y transparente. Es importante un poco mencionar también que en el caso del COSO gestión de riesgo, podemos encontrar también el hecho de que existen ciertos componentes que fluyen a través de toda la entidad y otros componentes que eventualmente son de apoyo. Los componentes que fluyen a través de toda la entidad es la estrategia y el establecimiento de los objetivos de negocio, el desempeño, la revisión y monitorización, y en cambio la parte de los componentes que ayudan o apoyan a estos otros tres componentes son precisamente el de gobierno y cultura y el de información, comunicación y reporte. Bien, perdón. Vamos a ver fundamentalmente dentro de lo que es riesgo, que todas las compañías tienen un riesgo inherente, es decir, el riesgo que tienen precisamente de desarrollar sus negocios o actividades. Este riesgo, de una u otra forma, las gerencias medias, las gerencias de divisiones, tratan de precisamente generar controles que ayuden a que este riesgo inherente se minimice y se obtenga como resultado un riesgo residual. Este riesgo residual, a su vez, normalmente se divide en riesgo residual objetivo y riesgo residual real. El riesgo residual objetivo, por supuesto, tiene que ser menor o igual al riesgo residual real, porque este riesgo residual real es el que se compara con el apetito al riesgo establecido por la organización. Dentro de este cambiante entorno de riesgos, la comprensión general de los riesgos es prácticamente un arte y una ciencia. Es arte en el sentido de que si bien existen algunos modelos matemáticos o nosotros podemos generar ciertas cuantificaciones de impacto, probabilidad, velocidad, persistencia, etcétera, de los riesgos, de una u otra forma también necesita del arte de comunicar a toda la organización respecto a los riesgos y tener esa retroalimentación constante para enfrentarlos con cada una de las estrategias de administración de riesgos que lo vamos a ver. Bien. Ok. Cada elección que hacemos
para la consecución de nuestros objetivos o para las actividades del día a día tiene sus riesgos. Y por supuesto, el ERM lo que busca es precisamente familiarizarnos con estos riesgos y a su vez obtener y optimizar los resultados deseados en la consecución de estos riesgos. Bien, COSO ERM ya menciona que en los foros económicos mundiales se ha resaltado que este mundo o este entorno es VUCA o VICA, que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Estos cuatro elementos, perdón, que conforman nuestro mundo, de hecho van a ser los elementos que van a estar funcionando siempre, interactuando y precisamente retándonos de nuestra organización. Es entonces cuando todas las organizaciones que enfrentamos a esta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, se generan los desafíos en la parte de fiabilidad, fundamentalmente, relevancia y confianza. Es decir, debemos de una u otra forma generar fiabilidad a los grupos de interés o a los grupos primarios. Debemos también gestionar o brindar información relevante y, por supuesto, debemos también generar confianza constantemente. Algo que es muy importante y con lo cual ustedes de una u otra forma van a constantemente estar en contacto y en conocimiento es el hecho de los denominados sistemas adaptativos complejos, que están relacionados mucho con los seres vivientes y con la biología. Y efectivamente es como van a un futuro muy cercano, las compañías van a tener que reaccionar. Es decir, tienen que constantemente estar siendo resilientes, constantemente tienen que adaptarse ante las nuevas circunstancias y constantemente tienen que generar la estrategia y alcanzar sus objetivos estratégicos. Bien, es importante mencionar que frente a la realidad, las personas de todas, o la plana mayor y los directivos de las compañías, normalmente se enfrentan a tres temas. Tres temas que son una especie como de tres bolas que tienen que ser mantenidas en el aire y que de una u otra forma están interrelacionadas y muchas veces incluso entran en conflicto. El primero es el flujo de caja operativo, que es lo que básicamente el dinero que se recibe versus el dinero que sale, ¿no? Ya sea para pago a proveedores, sueldos, etc. El segundo aspecto es el margen de contribución. Digo margen de contribución porque es importante saber generar precisamente esa operación a favor, que es cuando calculo las ventas menos los costos totalmente variables. Ojo, costos totalmente variables del producto o del servicio que estoy vendiendo. Esto precisamente, este margen de contribución, es el que me va a generar, si bien no al corto plazo como el flujo de caja operativo, precisamente al mediano plazo me va a ayudar a subsistir y a mantener la compañía o la organización. Y el tercero es precisamente, yo diría ya como un objetivo a largo plazo, es la participación en el mercado. Que la compañía de una u otra forma, la organización mantenga su participación en el mercado y tenga viabilidad hoy y en el futuro. ¿Qué es lo que está sucediendo con el actual reto? Fundamentalmente que vamos a ver que en uno de estos tres componentes eventualmente va a estar migrando desde una zona amarilla hacia eventualmente una zona naranja, que es el caos, y si posteriormente migra a la zona roja, eventualmente ya se podría generar algún tipo de caos organizacional. Es decir, que deberíamos tener estos tres aspectos dentro de la zona, lo ideal es tenerla dentro de la zona verde, pero eventualmente ante este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, puede existir un desequilibrio entre estas tres fuerzas y generar precisamente caos e incluso el colapso. Actualmente yo diría que estamos con ciertos problemas fundamentalmente en el tema del flujo de caja y eso eventualmente también va a arrastrar
a los otros dos componentes, que es el margen de contribución y la participación en el mercado. Entonces, este sería un poco el entorno en virtud de riesgo y de estos tres componentes que las organizaciones van a enfrentar. La gestión de riesgos empresarial, ¿qué implica para la dirección? Entendiéndose como la dirección precisamente a la gerencia general y las gerencias en línea. A través de este proceso, la dirección comprenderá mejor cómo va, y al considerar de manera expresa el riesgo, puede influir en la elección de la estrategia. Acordémonos que la elección de la estrategia tiene que ser vista a la luz de los riesgos que tenemos, a la luz de todos los riesgos, ya sean estratégicos, operacionales, de cumplimiento, financieros, etc. Y por supuesto, el considerar los riesgos permite a la dirección sentirse más seguro de que se han alcanzado las estrategias, se han tomado todas las alternativas e incluso se ha tomado en cuenta las aportaciones de todos los integrantes que van a implementar precisamente la estrategia en la organización. Bien. La guía de gestión de riesgos, en cambio, para el Consejo de Administración o al directorio, precisamente ayuda, perdón, a apoyar a la entidad y precisamente evitar que caiga en declive y genere valor. Acordémonos que el directorio, de una u otra forma, su principal función es la de ejercer supervisión hacia la gestión, hacia la gerencia general y gerencias de línea. Es importante mencionar que se necesita también definir dentro de la organización el apetito al riesgo, es decir, ese nivel de riesgo en la cual la organización se sienta cómoda de trabajar y sabe que con ese nivel de riesgo va a alcanzar su rentabilidad, va a desempeñarse y va a cumplir con sus objetivos. La primera manifestación del apetito al riesgo normalmente se lo hace en la misión, visión expresada por la organización, y adicionalmente, aparte de la misión y visión, se establecen también los valores claves. De hecho, va a ayudar también la gestión de riesgo empresarial a los accionistas a ver cuáles serían las principales decisiones de negocio que deberían enfrentar, funciones, adquisiciones, asignaciones de capital en función del riesgo e incluso la realización del valor, es decir, cuando los accionistas reciben sus dividendos. Adicionalmente, se debería también ver las respuestas que se dan ante fluctuaciones significativas en el desempeño de la entidad y se debe considerar también una visión de riesgos a nivel de cartera, es decir, considerando las diferentes interacciones y consecuencias que un riesgo podría tener en función de otros. También debería aprobarse los incentivos y remuneraciones al equipo de la dirección, precisamente en función de la administración del riesgo y rentabilidad, y también participar en la relación con los inversores y demás partes interesadas dentro de la organización. Este gráfico creo que ayuda muchísimo a saber los distintos niveles, ¿no? El primer nivel o la franja verde correspondería eventualmente al apetito al riesgo. El segundo es la tolerancia al riesgo. Es importante mencionar que la tolerancia al riesgo está directamente relacionado con el desempeño, con la tolerancia a la fluctuación en el desempeño. Y una tercera parte ya es cuando eventualmente se está comprometiendo la capacidad del riesgo de la organización, es decir, se está poniendo en peligro la existencia misma de la organización. Por supuesto, la gestión de riesgo empresarial o las dos caras de la moneda del riesgo es riesgo y rentabilidad o riesgo y desempeño. Entonces, en la medida en que se tomen las decisiones estratégicas y alineadas con los objetivos de negocio e incluso las decisiones del día a día, ayudan o permiten precisamente saber si es que se está creando, se está preservando, se está consiguiendo o concretando el valor y en algunos casos también, lastimosamente, si se está erosionando la consecución del valor. ¿Cuándo se crea fundamentalmente el valor en las organizaciones? Cuando precisamente
mis beneficios son mayores a mis costos y gastos que normalmente yo los estoy empleando, ya sea en personas, en capital financiero, en uso de tecnología, en procesos y en mantenimiento de marca. Es decir, creo valor cuando precisamente la organización, por ejemplo, genera o lanza al mercado productos nuevos que son rentables y exitosos. Es decir, cuando genero beneficios mayores a los costos por el lanzamiento de estos nuevos productos. Preservo valor cuando eventualmente doy un servicio o doy un producto de categoría excelente, apreciado por el consumidor o el cliente. De esta forma sostengo los beneficios. Materializo o consigo el valor cuando precisamente ya genero esos beneficios monetarios o no monetarios hacia los accionistas o grupos de interés. Ahí es cuando realizo los beneficios. Y también en los casos en los que eventualmente no hago ninguna de estas tres actividades, eventualmente podría estar erosionando cuando yo he lanzado un producto que eventualmente lo he dejado a medias o actividades que no se han cumplido o productos que no han tenido la acogida del mercado esperada o eventualmente se han quedado en proceso y no han sido nunca lanzados. Bien, ¿qué es la gestión de riesgo empresarial y qué no es? No es solamente una función ni un departamento, es una cultura, son las capacidades del personal y por supuesto las prácticas y técnicas para la medición y gestión del riesgo. Tampoco es un mero listado de riesgos, si bien es importante que las compañías sepan de los riesgos, sepan clasificarlos, tengan un metalenguaje general de riesgos. No es solo esa lista de los 10 riesgos más importantes. La gestión de riesgo empresarial incluye prácticas que la gerencia y las gerencias de línea deben poner en marcha para gestionar efectiva y activamente el riesgo. Adicionalmente, la gestión de riesgo empresarial no solo abarca el control interno. Ya habíamos visto que incluso hay una metodología costo específica del control interno y una metodología específica del ERM. Aborda básicamente, y yo creo que este es un gran diferenciador del COSO ERM, el establecimiento de la estrategia, el gobierno, que es básicamente las relaciones, responsabilidades que debería existir entre el directorio y la gerencia, la comunicación y, por supuesto, las mediciones de desempeño. La gestión de riesgo empresarial tampoco es una lista de verificación o un checklist, sino que es un conjunto, ya habíamos visto, de 5 componentes y 20 principios que están integrados y forman un sistema de aprendizaje, mejora y seguimiento del desempeño. Bien. ¿Cuáles son los logros de la gestión del riesgo empresarial o cuáles son los aspectos que de una u otra forma se están queriendo cubrir o mejorar? El ERM inicial en el 2004, antes de la última versión del 2017, decía que el valor se maximizaba cuando el equipo de dirección, es decir, la gerencia y gerencias de línea, establecen la estrategia y los objetivos para un equilibrio óptimo entre las metas de crecimiento, rentabilidad, objetivos relacionados y despliega los recursos de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos de la entidad. Gestionar dichos riesgos dentro del apetito al riesgo definido precisamente facilita la consecución de los objetivos. Es decir, que el ERM dentro de sus principales facultades es conectar la gestión de riesgo empresarial con las expectativas de los distintos grupos de interés, posicionar al riesgo en el contexto de desempeño de la organización y, por supuesto, un tema proactivo que es el de permite a la organización anticiparse al riesgo. Bien, el segundo aspecto es el valor que tiene la gestión de riesgo en el desarrollo de la estrategia. Toda compañía tiene de una u otra forma establecida su visión, su misión y los valores claves. La visión fundamentalmente son las aspiraciones que la entidad tiene de cara a su estatus futuro o lo que la organización pretende lograr con el paso del tiempo. La misión, en cambio, es el propósito principal de la entidad
donde se define qué es lo que realmente quiere lograr y cuál es la razón de ser de la entidad. Y adicionalmente está el marco fundamental que define los valores claves, que son las creencias e ideales de la entidad, sobre cuáles actitudes o comportamientos son deseables o indeseables, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo aceptable o inaceptable, y que por supuesto influye en la cultura y comportamiento de la organización. Entonces, si ustedes se fijan, el ERM parte precisamente de misión, visión y valores claves. Al igual que el costo control interno, asumen que la organización ya tiene definida su misión, su visión y sus valores claves. Y en función de eso, precisamente, el ERM trabaja con la estrategia, con los objetivos de negocio y verifica precisamente cuál es el nivel de riesgo, el apetito al riesgo, la tolerancia y su capacidad de riesgo. Bien, ¿cuáles son los? Yo siempre considero que lo primero o de donde se parte es precisamente de la estrategia. Ahí se establecen los objetivos estratégicos y en función de ellos, precisamente, auditoría interna, y en función de esos objetivos, precisamente se generan los denominados riesgos, que es precisamente esos eventos internos o externos que afectan la consecución de los objetivos. Y para eso precisamente están los controles que fundamentalmente están en este caso orientados hacia el desempeño y que hacen que precisamente ayuden primeramente a alcanzar los objetivos y como segunda función mitiguen o minimicen los riesgos. Aquí puse un ejemplo fundamentalmente de los distintos tipos de la estrategia. Si bien a nivel general existen dos tipos de estrategia, que es diferenciación y costos, COVID, que es una metodología que deberíamos también usar, hace una ampliación un poquito mejor y fundamentalmente genera objetivos estratégicos, por ejemplo, de crecimiento y adquisición, cuando la organización se centra en el crecimiento de sus ingresos, innovación o diferenciación, cuando la organización se centra en ofrecer productos y servicios diferentes o innovadores a sus clientes, liderazgo en costos, cuando la organización se centra en minimizar los costos a corto plazo. Y el último, que es servicio al cliente y estabilidad, cuando la organización se centra en proporcionar un servicio estable y, por supuesto, orientado al cliente. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión del ERM? Aumenta las gamas de oportunidades disponibles, identifica y gestiona el riesgo en toda la entidad, aumenta los resultados positivos y las ventajas, evitando precisamente que se den posibles sorpresas negativas o erosión del valor. Reduce la variabilidad del desempeño. Aquí es donde eventualmente incluso entran metodologías como Six Sigma. Mejora el despliegue de los recursos, es decir, orientando los recursos a aquellas áreas donde eventualmente los riesgos son mayores, y por supuesto mejora la resiliencia de las empresas. Creo que un tema muy importante de estos últimos tiempos es la resiliencia, que en física es fundamentalmente cuando tenemos un cuerpo y este recibe alguna afectación, la capacidad de volver a su forma o estado natural. Aunque yo creo que bajo las actuales circunstancias no va a haber un regreso de business as usual, sino que va a haber eventualmente una nueva normalidad que, por supuesto, va a ser muy diferente a la anterior. El cambio que subyacen el riesgo y las respuestas de la organización ante el riesgo dan precisamente oportunidades estratégicas y adicionalmente genera capacidades diferenciadoras claves. Bien, veamos, cuando yo gestiono eficazmente el riesgo empresarial, eventualmente aumento la gama de oportunidades disponibles. Es el caso, por ejemplo, de una empresa de alimentos que ve que el mercado eventualmente se está lanzando a productos dietéticos o funcionales, en cuyo caso ve que sus ventas normales de alimentos empiezan a bajar y opta por eventualmente incurrir en nuevos productos que generen precisamente esa empatía con el mercado. El otro caso es cuando yo identifico y gestiono el riesgo en todas las organizaciones. Eventualmente los departamentos de trading no deberían trabajar en los bancos como una isla, sino que también deberían de una u otra forma
interactuar con el resto de áreas de los bancos y precisamente generar e identificar riesgos y actuar en función de eso de mejor forma. Cuando yo gestiono eficazmente el riesgo empresarial, también entonces aumento los resultados positivos y las ventajas, reduciendo las sorpresas negativas. Eventualmente, cuando yo trabajo bajo este paraguas de gestión de ERM y soy una empresa logística, precisamente puedo mejorar las entregas completas, buenas y a tiempo, y precisamente mejorar y reducir multas incluso por entregas en destiempo, etc. En otro caso también puedo estar reduciendo la variabilidad del desempeño. Acordémonos que en las empresas de transporte, muchas de las cuales, sobre todo la aérea, ha sido afectada, no es importante anticiparse o llegar luego del tiempo establecido. Ahí la tolerancia en el desempeño es mínima, porque si llego antes, eventualmente puedo generar problemas para las personas que van a abordar en el caso de un tranvía o de un tren. Y si llego después, en cambio, puedo impedir las conexiones futuras. Entonces, el tema de reducción de la variabilidad del desempeño precisamente es una forma de gestionar eficazmente el riesgo empresarial. Adicionalmente, ya lo habíamos mencionado, si yo gestiono eficazmente el riesgo, mejoro el despliegue de los recursos y destino los recursos específicos a aquellas áreas donde mayor riesgo puedo tener. El ejemplo es eventualmente una distribuidora de gas que eventualmente toda la parte de ductos y tuberías las tiene, ya están prácticamente en su vida útil al final. Entonces, uno de los temas de riesgo sería reemplazar todas esas tuberías para precisamente focalizar esos recursos en aquellos propiedad, planta y equipo que eventualmente mayor requerimiento de recursos lo necesita. Y por supuesto, cuando gestiono eficazmente el riesgo, mejoro la resiliencia de información, de la organización, porque me preparo ya sea con planes de contingencia para eventualmente enfrentar una crisis con mayor resiliencia, con mayor rapidez, con una posibilidad de un reenganche y recuperación más próxima. Bien, la gestión de riesgo empresarial, por supuesto, va a afectar a la estrategia. Y como ya lo habíamos visto en la anterior lámina, conduce y permite una asignación eficiente de recursos y mejores tomas de decisiones. La gestión de riesgo empresarial no crea, acordémonos, la estrategia de la entidad, pero influye precisamente en su desarrollo y desempeño. Bien, si yo tengo el plan donde logro la misión y visión establecida y considero los valores claves como marco de actuación y considero también los riesgos, entonces estoy generando una estrategia sólida y bien definida. Si genero una estrategia sólida y bien definida, entonces hago una asignación eficiente de los recursos, tomo eficazmente las decisiones y adicionalmente genero una hoja de ruta para los objetivos de negocio. Es decir, genero la estrategia y los objetivos de negocio. Bien, la gestión de riesgos empresarial vinculada ahora con la organización y con el negocio hace que precisamente despliegue los recursos eficientemente. Si despliego los recursos eficientemente, puedo también gestionar el desempeño de esos recursos. Si gestiono el desempeño, si gestiono el gobierno corporativo, que ya lo habíamos dicho, es la relación fundamental entre los accionistas y la gerencia, los gestores, es decir, entre los dueños y los gestores. Si tengo un adecuado control interno, visto el control interno como ese proceso que precisamente me ayuda a alcanzar los objetivos operacionales, financieros y de cumplimiento. Y si adicionalmente gestiono bien los riesgos, entonces tengo una adecuada gestión del negocio. La gestión del desempeño hace referencia fundamentalmente a las acciones, tareas y funciones para materializar y exceder la estrategia y los objetivos de negocio de una entidad.
La gestión de desempeño, ya habíamos visto, se centra en desplegar los recursos de manera eficiente y focalizando en aquellos donde existe mayor riesgo. Y, por supuesto, trata de medir estas acciones, tareas y funciones respecto a los objetivos del negocio, tanto a corto como a largo plazo. El desempeño me ayuda precisamente para saber si es que estoy logrando o no llegar y alcanzar esos objetivos. Es importante mencionar que en la consecución de estos objetivos existe una amplia variedad tanto de riesgos, tanto conocidos como desconocidos, que pueden afectar el desempeño de una entidad. Y por supuesto, es necesario utilizar una extensa gama de medidas, ya sean medidas financieras, donde normalmente lo que hago es verificar el ROI, las ventas, la contribución marginal, operativas donde eventualmente precisamente mido el flujo, la capacidad de flujo operacional que tengo, las de obligación cuando estoy de acuerdo a los acuerdos de niveles de servicio y cumplo con las leyes y regulaciones del país, medidas de proyecto cuando cumplo los proyectos y genero los productos en el plazo establecido, medidas de crecimiento que precisamente me permiten saber cuál es mi participación en el mercado, cuáles son mis productos estrellas, etcétera. Y adicionalmente, ciertas medidas respecto a la parte interesada, cuando hago encuestas de cuál es la percepción de mi organización como un ciudadano corporativo, como un buen ciudadano corporativo. Bien. Entonces, viendo la gestión de riesgo empresarial con el control interno, yo genero precisamente un buen control interno si involucro a toda la organización en alcanzar los objetivos de negocio. Acordémonos que los objetivos de negocio del control interno fundamentalmente son operacionales, de cumplimiento y de información. Y identifico y analizo los riesgos, entonces tengo una seguridad razonable de que voy a alcanzar los objetivos. Acordémonos que estas dos metodologías, control interno y riesgo, ayudan precisamente y soportan a alcanzar esos objetivos. De otro lado, si opero eficientemente y cumplo con las leyes y regulaciones, entonces espero tener un buen desempeño. Si tengo una seguridad razonable de alcanzar los objetivos, si espero un buen desempeño, de una u otra forma estoy reforzando el sistema de control interno cuyos objetivos es precisamente los de cumplimiento, los de operaciones y los de información financiera. Bien, es muy importante considerar lo siguiente. Ok, es muy importante considerar lo siguiente. Y es el hecho de que ya habíamos visto que las organizaciones, la primera parte, se genera la misión, visión y valores claves. El siguiente aspecto dentro de la cadena son la estrategia, objetivos y desempeño. Y la tercera es, mediante precisamente los indicadores de desempeño, constantemente hacer la mejora del desempeño. Es entonces cuando se vuelve muy pertinente el hecho de hacer las preguntas precisamente a la dirección y a la gestión, sobre todo a la gestión, preguntas claves como, ¿hemos modelado la demanda del cliente con precisión? ¿Va a cumplir nuestra cadena de suministro, sobre todo en las actuales circunstancias, las expectativas tanto en plazo como en presupuesto? ¿Emergerán nuevos competidores? Y la cuarta, si es nuestra infraestructura tecnológica está a la altura de las circunstancias. Estas son preguntas claves que tiene que hacerse de una u otra forma la gerencia para saber si es que efectivamente estamos y hemos adoptado la estrategia adecuada. Hay que pensar también en lo siguiente, y hay dos aspectos adicionales en la gestión de riesgo empresarial que son claves y que son muy importantes aparte de estas preguntas. El primero es la posibilidad de que la estrategia no está alineada con la misión, visión y valores claves de la organización.
Ese es un riesgo importantísimo porque ahí es donde eventualmente detectamos organizaciones disléxicas, donde una cosa es la misión, visión y valores y otra cosa ya es la ejecución. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la táctica y la operación. Entonces, ese es el primer riesgo de que no sea coherente. Y el segundo riesgo, claro, es el riesgo propio de haber adoptado la estrategia de riesgo seleccionada, que como ustedes saben, eventualmente eran las 4, pero ERM añade una quinta, que es evitar, reducir, compartir y aceptar. ERM añade la siguiente, que es perseguir. Bien, entonces, importantísimo, ¿no? La posibilidad de que la estrategia no esté alineada con la misión, visión y valores claves. Bien, el tercer aspecto que vamos a ver es la gestión de riesgo empresarial y el desempeño. La evaluación de riesgo con respecto a los objetivos de negocio requiere que precisamente la organización comprenda la relación entre el riesgo y el desempeño, lo que se denomina en este marco el perfil de riesgo y que está claramente aquí identificado. Es decir, yo a determinado nivel de desempeño voy a tener también un determinado nivel de de riesgo. Y la meta es el punto donde eventualmente riesgo y desempeño se encuentran y yo tengo y me siento cómodo con ese nivel de riesgo y desempeño. Ya vamos a ver con mayor detalle un gráfico que es mucho más explícito respecto al perfil de riesgo donde yo evalúo el riesgo y el desempeño. Bien, aquí había puesto dos situaciones un poco importantes respecto al perfil de riesgo. Normalmente en los mercados con escasa liquidez o en los casos en los que la confianza del consumidor es baja, aumenta el nivel de riesgo asociado a la capacidad de la entidad para obtener la financiación para proyectos o iniciativas. Esta podría ser un riesgo que muchas de nuestras compañías o organizaciones pueden estar enfrentando actualmente. Otro ejemplo precisamente de riesgo y desempeño que normalmente tienden a incrementarse en este mundo volátil, ambiguo, complejo e incierto, es a medida que aumenta el número de lugares o el volumen de mercancías, se incrementa también el tamaño de la flota de transporte y la complejidad de las operaciones, lo cual deriva, por supuesto, en un mayor nivel de riesgo. Bien, es importante ver que la mayor parte de estos aspectos o el perfil de riesgo va a ser distinto según la estrategia y los objetivos de negocio. De hecho, el perfil de riesgo es distinto para cada una de las organizaciones en función de su cultura, su capacidad y las técnicas. Y por supuesto, va a diferir también de su apetito al riesgo en función de cuánto está dispuesta la organización a tomar el riesgo en búsqueda de la estrategia, alcanzar sus objetivos y la rentabilidad. Bien. Comprender el nivel de riesgo y el desempeño en el contexto de apetito al riesgo lo encontramos fundamentalmente en el principio 7, donde dice define el apetito al riesgo. Encontrar el nivel óptimo de desempeño dado la capacidad de la organización para gestionar el riesgo, lo encontramos en el principio formula objetivos de negocio. Determinar la tolerancia con respecto a la variación del desempeño. Ojo, la tolerancia está íntimamente relacionado al desempeño, más que al riesgo. Y en relación con los objetivos establecidos, lo encontramos también en el principio 9 de la gestión de riesgo empresarial. Y evaluar el impacto potencial del riesgo sobre los objetivos predeterminados, lo encontramos fundamentalmente en el principio 11, que es de evaluar la gravedad del riesgo. Acordémonos que el riesgo, la gravedad o la severidad del riesgo se mide en función del impacto, normalmente lo ponemos monetario y anual, y la probabilidad. COSO ERM, precisamente aparte de estas dos dimensiones, genera las dimensiones adicionales de velocidad y persistencia. Es decir, qué tan veloz se puede concretar ese riesgo y qué tanto tiempo puede durar.
que es justamente lo que estamos viviendo, ¿no? Con el actual reto. Y adicionalmente, el principio 14, que es desarrollar una visión a nivel de cartera. Acuérdense de que no es simplemente el generar un listado de riesgos, sino también ver las interrelaciones que pueden existir entre cada uno de los riesgos y en función de eso generar un nuevo impacto o probabilidad. Bien, vamos a entrar entonces ahora a ver unas 3 preguntitas que les quiero poner para que ustedes se conecten a través de Slido. El código del evento es 2104-2020, que es básicamente la fecha actual, para ver cada una de estas preguntas. Bien, voy a entrar entonces a Slido y vamos a... Caramba, ya tengo algunas preguntas, gracias. Vamos a empezar entonces a generar la primera pregunta. Si por favor me ayudan contestando. La primera pregunta dice así: en uno de los últimos foros económicos mundiales se ha resaltado la creciente, y aquí tienen 4 alternativas, ¿no? Fausto, aquí por favor, para indicarles, para poder responder tu pregunta en la parte de arriba del Slido, las personas están en Q&A. Deben pasarse a la sección de polls. Ah, ya, perfecto. Para poder contestarlas. Así es, que si no solo está en preguntas y respuestas abiertas, tienen que pasarse a la sección de polls para poder ver la pregunta. Ok, gracias. Tenemos 26 preguntas, ¿no? Perdón, 26 respuestas. Actualmente 39 personas han contestado. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Efectivamente, estamos en un mundo VICA, ¿no es cierto? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Vamos a la siguiente pregunta. En función de la gravedad del riesgo, impacto y probabilidad, ¿cuál de las siguientes ecuaciones es correcta? Voy a minimizar para que no exista sesgo, ¿no? Bien. Ok, acordémonos de la fórmula que hicimos, ¿no es cierto? Riesgo inherente menos control es igual a riesgo residual. Aquí está más control, no está menos. Ok, correcto. Controles es igual al riesgo inherente menos mi riesgo residual. Y veamos la última pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la descripción de la misión de una entidad?
¿Ok? Es correcto, ¿no? La misión de una entidad básicamente es el propósito que establece lo que quiere lograr y su existencia, porque existe la compañía. En el otro caso, su estado futuro, lo que la entidad pretende lograr con el tiempo, es la visión. Y las creencias e ideales de la entidad sobre lo que es bueno o es malo, precisamente son los valores claves, ¿no? Ok, regresemos entonces a la presentación. Gracias por su participación. Y veamos un poco cómo profundizar en una de las herramientas que yo creo muy relevantes en la parte de gestión de riesgo empresarial, y es precisamente el perfil de riesgos. Veamos. Digamos que yo tengo en un eje Y el riesgo y en un eje X tengo el nivel de producción de unidades o de desempeño. Yo cuando empiezo a producir, eventualmente esa producción ni siquiera alcanza a absorber mis costos fijos. Entonces, eventualmente mi riesgo es alto. A medida que empiezo a producir mayor cantidad, yo diría producir, vender y cobrar, que es lo importante, ¿no? Eventualmente mi riesgo va disminuyendo. A las 300 unidades de producción o de desempeño, mi riesgo ha bajado considerablemente. A las 400 sigue bajando, a las 500 ya realmente tengo un nivel interesante, a las 600 mantengo ese nivel, pero eventualmente a las 700 nuevamente mi riesgo se incrementa. Fundamentalmente porque a lo mejor estoy trabajando a la capacidad total de mi flujo y me estoy exponiendo eventualmente a posibles problemas de daño de maquinaria, etc. Y si sigo incrementando mi producción, eventualmente también mi riesgo va a incrementarse. Temas de calidad, temas de entrega a tiempo, etcétera, porque a lo mejor mi capacidad logística no es la suficiente ni mi capacidad productiva es la suficiente. Quedémonos con esta parte derecha de riesgo y desempeño. Y veamos ahora un poco dónde estaría mi meta. Mi meta está ubicada precisamente en las 800 unidades. Ahí me siento cómodo porque precisamente logro un nivel de riesgo aceptable y adicionalmente tengo un nivel de desempeño adecuado. Este es el denominado perfil de riesgos. Si tomamos la parte derecha de esta curva, vamos a empezar a analizar algunos conceptos importantes que nosotros deberíamos tener en mente precisamente para corregir eventualmente problemas respecto al riesgo. Bien, tomando la parte derecha de la curva anterior, nuevamente tenemos aquí riesgo. Veamos si es que uso el... Aquí tengo el riesgo y aquí tengo el desempeño, ¿no es cierto? Entonces hemos tomado la parte derecha de la curva. Veamos qué podemos ver en este ejemplo. Bien, mi meta es esta, entonces este es el nivel de riesgo que yo tengo y este es el nivel de desempeño. En este caso eran las unidades que estoy produciendo, vendiendo y cobrando. ¿Correcto? Entonces aquí me ubico en un nivel de riesgo necesario y estoy desempeñándome a un nivel también, yo diría, necesario. Si mi apetito al riesgo está aquí, entonces eventualmente yo podría, en busca de alcanzar inicialmente ese apetito, podría generar un punto mejor donde si bien tengo un riesgo, está dentro de mi apetito y adicionalmente genero un mejor desempeño. Ese punto sería el punto donde mi riesgo y mi apetito al riesgo, y mi desempeño confluyen en mi apetito al riesgo. Entonces me siento cómodo. Sin embargo, vayamos un poquito más allá. Acordémonos que ya habíamos visto lo que era tolerancia, ¿no? Es el grado de variabilidad que yo tengo respecto al desempeño. Si ustedes se fijan, esta es mi meta y la tolerancia no tiene que ser, o los niveles de tolerancia no tienen que ser equidistantes de esta meta.
Aquí vemos menos tolerancia hacia un desempeño inferior y más tolerancia hacia un desempeño superior. Entonces, si yo tengo esta tolerancia del desempeño, tranquilamente me podría adicionalmente mover hasta este nivel, ¿correcto? Entonces, si esta es mi tolerancia, este es mi apetito al riesgo, y adicionalmente yo tengo cierta capacidad de riesgo que, como ustedes ven, está en un nivel superior, la gerencia podría desplazarse incluso más desde esta tolerancia hasta esta capacidad del riesgo en busca de generar un mejor desempeño. Aquí es donde eventualmente nosotros, si es que vemos que supera la capacidad de riesgo, nosotros como auditores, deberíamos precisamente reportar al comité de auditoría o al directorio de que la gerencia está superando la capacidad del riesgo. Es más, nosotros ya deberíamos levantar una alerta cuando la gerencia está superando la tolerancia. Por eso es muy importante que se establezcan claramente, primero, el nivel de el apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo. ¿De acuerdo? Con estos dos parámetros fundamentales podemos precisamente evaluar cuál es la capacidad y notificar adecuadamente y oportunamente al comité de auditoría o al directorio de que precisamente la gerencia puede estar comprometiendo la viabilidad futura de nuestras organizaciones. Bien, entonces el uso de perfiles de riesgo, por supuesto, nos ayudan también, aparte de saber en qué posición estamos, qué riesgos eventualmente yo pude haber expandido o perseguido para buscar un mejor desempeño, me permite también saber qué fue lo que puedo hacer en la siguiente vez con mayor agresividad, etc. Los perfiles de riesgos están íntimamente ligados también con las respuestas al riesgo. Acordémonos que las respuestas al riesgo eran evitar, cuando yo eventualmente digo, no, esta nueva línea de negocio la voy a cerrar, esta nueva localización la voy a cerrar, no voy a generar o no voy a salir con este nuevo producto, etcétera, en cuyo caso yo también estoy negando la generación, el desempeño y la generación de rentabilidad cuando yo tomo una estrategia de evitar. Y fundamentalmente es cuando no conozco todos los riesgos, no me siento confiado en poder gestionar y administrar bien los riesgos. El siguiente es reducir. Cuando yo a través de controles fundamentalmente disminuyo su impacto, en algunos casos incluso la probabilidad, y precisamente esta es la segunda estrategia para responder a los riesgos. La tercera es compartir. Cuando yo eventualmente tomo pólizas de seguros, tomo coberturas o incluso tercerizo, pero normalmente comparto el riesgo en una tercerización porque sigue estando en mi cancha el área o la unidad que hizo ese tipo de tercerización con un tercero especializado, de una u otra forma sigue conservando parte del riesgo, ¿no? La responsabilidad de supervisión, precisamente. El siguiente es evitar, reducir, compartir, aceptar. Cuando eventualmente yo acepto el nivel de riesgo, esto también sucede cuando eventualmente yo no tomo ninguna acción para mitigar el riesgo o disminuir su gravedad o severidad. Y la quinta posibilidad es precisamente perseguir. Cuando yo busco incrementar el riesgo en pos precisamente también de incrementar mi rentabilidad y mi desempeño. Porque sé que lo puedo manejar, porque soy confiado, porque tengo experiencia, porque tengo la cultura, las capacidades humanas y adicionalmente las técnicas para perseguir y explotar ese riesgo. En muchos casos se los llama también explotar. Pero es importante también que muchas veces el riesgo supera estas respuestas y puede hacer que yo revise los objetivos del negocio, que reacondicione, que me adapte a la realidad y para hacerlo tenga que revisar y modificar los objetivos de negocio. Y en una situación extrema, incluso eventualmente debería revisar la estrategia.
¿Qué es lo que podría estar sucediendo a las aerolíneas? Normalmente se ha cerrado el tema de transportación masiva, pero se ha abierto el tema de carga y de vuelos privados. Entonces ahí, dado este evento, yo tengo que revisar y reconfigurar la estrategia. Aquí había puesto un poco como ejemplo las posibles industrias que van a salir afectadas por este reto, que fundamentalmente van a ser las de turismo, aerolíneas, rentas de autos, etcétera, y las que van a salir favorecidas, que eventualmente son los temas de salud, alimentación, cuidado personal, telecomunicaciones, etcétera. Bien, veamos entonces ahora cómo se integra el ERM con los procesos de negocio. Ups, estoy contra el tiempo. Básicamente, es importante o la integración se genera o es el resultado de muchas decisiones tomadas en el día a día de la organización y por supuesto que afectan al desempeño y la consecución de la estrategia y los objetivos de negocio. La mayoría de estas decisiones hace falta que tenga un enfoque múltiple, ¿no? Donde se vean todas las aristas de estas decisiones. Y muchas decisiones no son correctas o incorrectas, sino que incluyen pros y contras. Una de ellas, por ejemplo, es el tiempo versus la calidad. Las dos compiten precisamente porque yo puedo ser eficiente, pero muchas veces comprometo la calidad. La eficiencia o el flujo versus el costo. Muchos de nosotros estamos pensando en costo cuando lo más importante es la eficiencia, el flujo. Cuando yo genero flujo de productos específicamente, puedo dejar de lado el costo, ¿no? El riesgo y la recompensa o la rentabilidad. El corto plazo versus el largo plazo, muchas veces comprometemos con decisiones cortoplacistas el mediano y el largo plazo, y las eficiencias locales versus las eficiencias globales. Entonces, aquí la integración es indispensable precisamente para mejorar estos aspectos que normalmente están muchas veces en conflicto. La gestión de riesgo empresarial fundamentalmente ayuda a anticiparse al riesgo, a perseguir las oportunidades, a tomar la última estrategia cuando tengo las capacidades, cuando tengo la cultura y cuando tengo las técnicas y prácticas, comprender y responder mejor ante las desviaciones. Aquí es donde eventualmente, ya les había dicho, se utilizan técnicas como Six Sigma, desarrollar una visión de cartera integrada de todos los riesgos y, por supuesto, me ayuda a mejorar la comunicación y colaboración. El ERM tiene un componente específico precisamente de información y comunicación que me ayuda a generar esta comunicación indispensable para la gestión de riesgo. Es decir que normalmente la gestión de riesgo empresarial hace un énfasis en la integración de la cultura organizacional con las capacidades del personal, con las técnicas y prácticas que debería adoptar. Aquí es donde entran todos los modelos matemáticos, predictivos, valor al riesgo, value at risk, etcétera, donde puedo hacer simulaciones de CI, donde se fusiona con la integración de la estrategia y el establecimiento del desempeño, donde precisamente en función de esto tomo alguna de las alternativas de gestión de riesgos y, por supuesto, donde genero, creo valor, mantengo el valor o incluso realizo y consigo el valor. Bien, consideraciones finales del ERM. Fundamentalmente es un marco claramente definido que consta de 5 componentes, 20 principios. Yo hice aquí un poco, la traducción no es implementación, sino es directamente ejecución. Aquí están un poco los distintos principios de cada uno de estos componentes, muy importante. Como ya habíamos dicho, estos 3 componentes son comunes y deben fluir a través de toda la entidad, y los componentes de gobierno y cultura, información y comunicación y reporte son componentes que representan el apoyo a la gestión de riesgo empresarial.
Cuando yo evalúo la gestión de riesgo empresarial, y justamente les voy a enviar una ayuda práctica para que evalúen precisamente los componentes y los principios, yo evalúo en dos categorías. El primero es que deben, perdón, en tres categorías. El primero es que deben estar presentes y en funcionamiento los componentes y los principios. ¿Qué significa? Que estos principios se han incorporado en el diseño de la estrategia y del desempeño de la organización. El segundo es que los componentes deben funcionar juntos y de manera integrada. Y el tercero es que los controles deberían de una u otra forma soportar y estar acorde a los principios y por supuesto presentes y en funcionamiento. ¿Qué es lo que vemos al futuro? A futuro fundamentalmente van a existir la proliferación de datos y ahí es donde es muy importante herramientas como Tableau, Business Intelligence para precisamente gestionar y poder visualizar los datos y transformarlos en información necesaria para administrar los riesgos. El segundo es que nos viene mucho el tema de aprovechar la inteligencia artificial y la automatización, es decir, para proyectar precisamente con esa información las futuras alternativas y cuáles serían las estrategias a tomar. Adicionalmente, debemos constantemente estar gestionando el coste de la gestión de riesgos. De hecho, la gestión de riesgos precisamente ayuda a la optimización de los recursos y a ubicar los recursos en aquellos componentes que son más riesgosos, optimizando su desempeño. Y adicionalmente debemos construir, o el ERM ayuda a construir organizaciones más fuertes, más resilientes, más adaptables. Aquí es donde les pido que lean sobre todo los sistemas adaptativos complejos. Creo que es un tema muy importante que deberíamos estar preparados para eso. Bien, un poco les puse esta última lámina en el sentido de COSO ERM trae justo un caso que realmente es muy apegado a la realidad actual, ¿no? Se trata de un crucero. A manera de resumen, es decir, si nosotros conseguimos la sostenibilidad organizacional a través de la resiliencia y de la agilidad, entonces vamos a mejorar la forma en que nuestra organización se adapta a los cambios y va a estar más acorde o alineada a un sistema complejo adaptativo. Si mejoramos la forma en que las organizaciones, en que nuestra organización se adapta a los cambios, entonces vamos a dar confianza a la administración para incrementar el riesgo. Y si damos confianza a la administración para incrementar el riesgo, estamos acelerando el crecimiento y estamos creando valor. Bien, estas referencias adicionales también van a ser suministradas a todos ustedes, todos los que contesten el examen o la prueba. Y les agradezco muchísimo por este tiempo. Me pasé más o menos unos 10 minutos. Sepan ustedes disculparme y muchísimas gracias por su presencia. Listo, Fausto. Muchísimas gracias por tu participación. Una exposición realmente buena, algo que nos va a venir muy bien a los profesionales en los tiempos que estamos viviendo. ¿Te parece si por el tema del tiempo revisamos las dos preguntas que están mejor rankeadas en la plataforma Slido? Encantado. Cristian nos pregunta, ¿por qué certificarse en COSO ERM y no en CRMA o incluso en ISO 31000? A ver, yo creo que esa pregunta es un poco, depende del perfil de profesional que tú quieras alcanzar. Para mí, yo diría que COSO es un estándar mundial, al igual que ISO, pero la diferencia de COSO ERM es que es un poco más específico respecto a los auditores, contralores y gerentes de riesgo. Es mi apreciación personal, ¿no? Yo diría que eventualmente es un poco, dependiendo del perfil de conocimientos que tú quieras adquirir, deberías de una u otra forma preparar tu pensum para ese tema. A nivel general, yo diría que COSO ERM es un estándar mundial. Así es, y considerando también cuáles son
las compañías, los institutos, las organizaciones que componen todo lo que es COSO, ¿no? A nivel mundial, el peso que esto tiene. Y la última pregunta, Jonathan nos dice, con base a su experiencia, ¿cómo declara la administración su apetito para cada uno de los riesgos y cómo lo divulga? Muy buena pregunta. A ver, la primera definición del apetito al riesgo está en la misión, visión y los valores claves. Ahí de una u otra forma debería estar plasmado. Es más, yo lo que siempre solicito es que en el estatuto de auditoría, de una u otra forma, el comité de auditoría dé un valor de apetito al riesgo, para evitar precisamente que lo que para un auditor es demasiado agresivo, para la gerencia diga, no, estoy haciéndolo porque quiero cumplir y alcanzar este desempeño. Sobre todo las direcciones comerciales o gerencias comerciales. Entonces, yo creo que es indispensable que nosotros como auditores solicitemos al comité de auditoría y al directorio que se establezca el apetito al riesgo, la tolerancia, y en función de eso precisamente veamos la capacidad y no usemos nuestro sentido común, que muchas veces se contrapone con el tema de rendimiento y de rentabilidad. Listo, muchísimas gracias. Ahora no sé si nos explicas el tema de la prueba. Ok. La prueba tiene 10 preguntas. La idea es que empiecen a hacerla cuanto antes porque el que mejor puntaje tenga. Es básicamente un poco para... Pero hazme un favor, Fausto, aún no les pongas el link para poder dar la despedida y dejarles que ellos continúen con ya, ya, ok. No, no está Sí. puesto o está puesto. Sí, sí se ve la... Ay, Bueno, la primera diapositiva. yo pensé que estábamos viendo ahorita el... Déjenme, ok. Ahí O deja de está. compartir un ratito. Sí, déjame. Listo. Ya. Ok. Ahí estamos. Listo. Me habías pedido un poco los resultados de de Slido. No, o sea, simplemente agradecerte ya para finalizar. Luego te voy a dar Ok. la palabra para que puedas explicarlos de la prueba y dejarles que ellos participen. Y como tú indicabas, la persona que tenga el mejor resultado va a obtener un 10% de descuento en el programa certificado que va a emitir el Instituto de Auditores Internos. Simplemente gracias, Fausto, por tu tiempo, tu voluntad, por colaborar. Gracias a todos los profesionales que nos acompañaron a lo largo de este webinar. Te comento, aproximadamente tuvimos 400 personas conectadas a lo largo de este tiempo. Las personas que están interesadas en el programa certificado de COSO y RM serán contactados con la entrega del certificado de participación o de asistencia. Adicional, les comento que los webinars anteriores ya han sido subidos al canal oficial de YouTube del Instituto de Auditores Internos del Ecuador y en la descripción de los mismos podrán encontrar el link para acceder al material en PDF. Para finalizar, solo mencionar que estoy seguro que trabajando juntos y empoderando valores como el tema de la solidaridad, podremos afrontar estos difíciles momentos. Muchísimas gracias, Fausto. Te dejo para que les expliques el tema de la prueba y con eso culminaríamos todo. Ok. Bien. La dirección de la prueba está aquí. Es https://bit.ly/3A minúscula, P minúscula, L mayúscula, K minúscula, S